para acá, cerramos esto de acá y acá va. Entonces ahí va. Entonces hoy vamos a hablar acerca de procesos alternativos del moldeo por inyección. Entonces aquí va. Vamos a ver lo que sigue. Ahí les va. Entonces vamos a tener que, en general, la mayoría de las aplicaciones del moldeo por inyección van a involucrar plásticos termoplásticos, válgase la redundancia. Y entonces vamos a ver algunas variaciones que puede haber en el proceso para generar diferentes tipos de plástico. Entonces, el primero que tenemos por acá el moldeo por inyección de espuma termoplástica. Y entonces tenemos por acá un videito para ir acompañando el chorro que les voy a aventar. Básicamente lo que voy a tener es que las espumas de plástico tienen varias aplicaciones y entonces vamos a estudiar las propiedades de estos materiales y sus procesamientos. Uno de los procesamientos es llamado moldeo de espuma estructural y es apropiado para que se estudie aquí porque se trata de un moldeo por inyección. Entonces, básicamente lo que hacemos es que las piezas de termoplástico que poseen una capa exterior densa que rodea un centro de espuma más ligerita. Es como los plásticos de espuma que ustedes pueden encontrar en diferentes secciones, que parece que tuvieran como una cáscara que retiene algún material más delgadito o más suave por dentro, que son los plásticos de espuma que ustedes pueden encontrar en las albercas y en los balnearios para que no se ahoguen los morrillos. Estas piezas vamos a ver que tienen propiedades o razones de rigidez a peso apropiadas para aplicaciones estructurales. Entonces, en general voy a tener que una pieza de espuma estructural se produce ya sea con la introducción de gas en un plástico fundido en la unidad de inyección o bien con la mezcla de algún ingrediente químico que produzca gas con los pellets del inicio. Luego tenemos que durante la inyección se va a forzar dentro de la cavidad del molde una cantidad insuficiente de material fundido, es decir, el molde queda hueco, queda espacio. Pero dentro de esta cavidad el material fundido se expande en forma de espuma y llena lo que resta de la cavidad. Voy a tener que entonces las celdas de espuma que están en contacto con la superficie fría donde se colapsan y forman una capita más densa, y lo que está dentro del material en el núcleo retiene la estructura celular de tipo espumosa, de tipo blandita. Vamos a tener que los artículos que están hechos con espuma estructural pueden ser estuches que se usan para equipo de electrónica, carcasas de máquinas para negocios, componentes de muebles y tanques para lavadoras. Y bueno, las ventajas que tienen este moldeo de espuma estructural incluye que las presiones de inyección y las fuerzas de sujeción son relativamente más bajas, con lo que tenemos que la capacidad de producir componentes grandes pues se vuelve mucho más apropiada. La desventaja del proceso es que las superficies que resultan de la pieza tienden a ser un poquito más rugosas y de repente tienen como huequitos, como vacíos. Entonces, es posible que el material pueda necesitar un acabado extra en la superficie y esto pues requeriría un proceso adicional. Ya depende del material, puede ser que sea una capa de pintura o una capa de algún revestimiento hidrofóbico o de algún otro tipo de material compuesto. Y luego pasamos a lo que viniera siendo el proceso de moldeo por inyección múltiple. Déjenme ver esto de acá. Acá está. Este es el proceso por inyección múltiple que, bueno, por ahí tenemos un video esquematizado. Déjenme ver cuánto dura esta cosa. Un minutote, este sí va a estar bien rápido. Ok. Vamos a ver. Y acá va. Ay, Jesús mío. Ando uno que no se da abasto. Bueno, ni modo. Eso me pasa. Si hubiera nacido rico, no estaría yo. Bueno, no se crean. Si hubiera nacido con dinero, porque ricos ya estamos.
no se crean. O sí, o no, depende. Yo pienso que yo quedaría bastante rico en un caso con grasa, pero bueno. Entonces vamos a ver lo que es el moldeo por inyección múltiple. El moldeo por inyección múltiple lo que hace, la magia que tiene, es que hace posible obtener efectos relativamente poco usuales en la inyección múltiple de polímeros diferentes para moldear una pieza. Vamos a ver que los polímeros se inyectan en forma simultánea o secuencial y puede haber más de una cavidad de molde involucrada. Hay varios procesos que caen en este rubro y básicamente se caracterizan por 2 o más unidades de inyección, de manera que el equipo para crear estas cosas pues se vuelve un tanto más caro, ¿no? Pueden ver aquí cómo está la maquinita y cómo tenemos 2 máquinas de inyección que inyectan por diferente lado. Se inyectan diferentes plásticos y botamos las piezas al final del día, ¿no? Y entonces vemos que pues, el moldeo por inyección múltiple pues le hace honor a su nombre, ¿no? Básicamente lo que haces es que estás inyectando desde una tolva azul, la tolva azul, la tolva verde y la tolva roja, y a partir de ahí, pues, ahí está. Podemos lograr piezas que se vayan acomodando a lo que vas necesitando. Generas ahí un espacio. Primero, de hecho aquí se ve el proceso secuencial, ¿no? Donde generas las tapas azules, luego les inyectas el plástico rojo, las juntas y las tiras. Das vuelta a la cosa esa, te quedan las nuevas tapas azules para inyectarles el plástico rojo, generas nuevas tapas azules, por acá generas los puntos rojos que se unen dentro de las tapas y generas las cosas estas, los cuadritos verdes, y pum, los botas al separarse las placas, botan y que ya caen dentro del siguiente proceso industrial, ¿no? Órale, pues, entonces, de este lado vamos a ver que tenemos el moldeo en sándwich, que incluye la inyección de 2 polímeros separados, en donde uno constituye, digamos, la capa externa de la pieza y la otra el núcleo interno de la pieza. Este es el caso común de una espuma de polímero. Y en general lo que tenemos es que una boquilla que tiene un diseño especial controla la secuencia de flujo de los 2 polímeros dentro del molde. Como vamos viendo, en este caso era la chiva esta que puede ir rotando para ir adaptando o ir poniendo en su lugar las tapas que van a ser acomodadas con los botones rojos. En general, la secuencia está diseñada de modo que el polímero del núcleo, vamos a ver de este lado, a ver, para poder hablar y que se ve el videito, que se ve chido. Entonces, el núcleo va a estar rodeado por completo por el material de la capa exterior dentro de la cavidad del molde. En general voy a tener que la estructura final es similar a la de la espuma estructural, sin embargo, la moldura va a poseer una superficie suave, con lo que se evita una de las ventajas principales del proceso anterior. En general, voy a tener que este proceso consiste de 2 plásticos distintos, o inclusive de 3, como se ve en el video, cada uno de los cuales tiene características propias para la aplicación que se vaya a tener. El otro proceso de moldeo por inyección múltiple involucra la inyección secuencial de 2 polímeros en un molde de 2 posiciones, que nuevamente el que estamos viendo en la figura involucra los dos, el molde de sándwich y el molde y este proceso en el que tenemos un molde de 2 posiciones. Cuando tenemos el molde en la primera posición, se inyecta el primer polímero en una cavidad, después se abre el molde y en la segunda posición se inyecta el segundo polímero en la cavidad agrandada, o en este caso vamos a ponemos el polímero rojo, el botón rojo dentro del polímero azul. La pieza que resulta va a consistir en 2 plásticos que están conectados de manera integral. Y entonces voy a tener que el moldeo por inyección doble se utiliza para combinar plásticos de 2 colores distintos, como lo estamos viendo también en la figura. Ejemplo de esto son las cubiertas de las luces traseras de los automóviles. Y también se puede utilizar este proceso, además de los colores distintos, para obtener propiedades diferentes en secciones o geometrías distintas de la pieza.
Ok, y con eso terminamos con este proceso de inyección múltiple. Después pasamos al moldeo por inyección de termofijos. El moldeo por inyección de termofijos, ok, ahí va. Ahí va. Ok, y ahora viene el moldeo por inyección de termofijos. Ahí va. Ok, todavía tenemos tiempo. De hecho, me estoy dando demasiada prisa para... Bueno, da igual. Y entonces, ahí va. Vamos a ver ahora el moldeo por inyección de termofijos. Voy a ver que este moldeo se emplea, evidentemente, para plásticos termofijos o thermoset, como decía ahí en el video. Y a esto le vamos a aplicar le vamos a aplicar ciertas modificaciones. Me arreglo esto. ¿Qué demonios? Bueno, ahí va. Entonces vamos a tener el moldeo por inyección de plásticos termofijos. Acuérdense que los termofijos son los plásticos que no se pueden volver a derretir para reutilizarse. Vamos a ver que este moldeo eh, cuenta con ciertas modificaciones del equipo y del procedimiento, de manera que se permita el entrecruzamiento o entrelazamiento. Estas máquinas vamos a ver que son similares a las que se emplean para termoplásticos. Utilizan una unidad de inyección de tornillo recíproco. Acuérdense que el tornillo recíproco es el que hace las veces de martinete. Pero la longitud del barril es más corta para evitar la cura y la solidificación prematura del polímero. ¿Por qué? Porque es un termofijo y si se solidifica ya valió, ya no lo voy a poder volver a operar. Y entonces vamos a tener que las temperaturas del barril se mantienen a niveles relativamente bajos, entre unos 50 y los 125 grados centígrados, dependiendo del polímero. El plástico, casi siempre está en forma de pellets o granos, se alimenta por medio de una tolva y la plastificación ocurre por la acción del tornillo rotatorio conforme el material se mueve hacia adelante, hacia la dirección de la boquilla. Cuando tenemos que se ha acumulado suficiente material fundido en la parte de adelante del tornillo, se inyecta un molde que está caliente entre los 150 y 230 grados centígrados, donde va a ocurrir el entrelazamiento para que se endurezca el plástico. Una vez que el plástico queda endurecido, se abre el molde y la pieza se retira. Entonces voy a tener que en general los tiempos del ciclo van entre los 20 segundos y los 2 minutos, dependiendo del polímero y del tamaño de la pieza. En el video que estamos viendo cómo se hacen una especie de lentillas a partir de diferentes polímeros. Estamos viendo de hecho una máquina específica para crear objetos de silicona. Y entonces voy a tener que, como definición, la cura es la etapa del ciclo que más tiempo consume y en muchos casos puede pasar que la pieza se retire del molde antes de que termine la cura. La cura es el proceso de entrelazamiento. De modo que el endurecimiento final regularmente sucede debido al calor que se conserva durante 1 minuto o 2 después de retirar la pieza del engrane. Entonces, además de esto, tenemos, de hecho ahí se ve el tornillo, vemos cómo está el tornillo reciprocante, vemos que ahí se colocan las tarjetas USB a las que conforme tú le metas ahí el inyector dentro del molde, vas a lograr que estas cosas USB queden ya plastificadas y protegidas. Se ve chido, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver que los termofijos que son principales para el moldeo son los fenoles, los poliésteres insaturados, las melaminas, las resinas epóxicas y los formaldehídos de urea.
Tenemos también que algunos elastómeros se moldean por inyección y más del 50% de los moldeos de fenólicos que se producen en general se llevan a cabo por este proceso de inyección de plásticos termofijos. Y esto pues bueno, hace que básicamente se estén abandonando el moldeo por compresión y transferencia. Pero bueno, ya veremos esa parte para ver cuáles ventajas y desventajas tiene. Ok, hasta aquí vamos a tener que la mayoría de los materiales que se hacen por esta forma regularmente tienen proporciones de rellenado de hasta el 70% del peso y inclusive podemos tener fibras de vidrio, arcilla o fibras de madera y otro tipo de fibras, ¿no? En general, estos son materiales compuestos que se moldean por inyección. Es decir, no solamente se pueden moldear la inyección por este método de moldeo por inyección no solamente funciona con plásticos, sino con diferentes tipos de materiales. Ok, entonces, ahí va pues. Y entonces vamos a pasar a la siguiente sección. Vamos a pasar de este lado ahora. Ok, ahí está. Termofijos. Y ahora vamos a poner la máquina por inyección de reacción. Estos, pues vamos a ver que la inyección de reacción está más bien relacionada con la parte de una reacción química. Entonces vamos a ver de qué va esta bata. Y aquí va. Vamos a tener que este moldeo por inyección de reacción, RIM por sus siglas en inglés, involucra la mezcla de dos ingredientes líquidos que van a ser muy reactivos entre ellos. Esto vamos a hacer que con la inyección inmediata de estas sustancias en la cavidad de un molde van a empezar a reaccionar las sustancias químicas y eso va a ocasionar que ocurra una solidificación. En general, los dos ingredientes van a formar los componentes empleados en sistemas activados por catalizadores o por mezcla, dependiendo del tipo de polímero que estemos teniendo. Vamos a tener, por ejemplo, los uretanos epóxicos y formaldehídos de urea, son ejemplos de estas cosas. En un principio, este proceso, este moldeo de RIM se desarrolló con el poliuretano y se utilizaba para producir componentes de tamaño grande de la industria automotriz, como las defensas, los alerones y las salpicaderas. Luego, esta clase de piezas constituye la aplicación principal del proceso hasta la fecha. En general, voy a tener que las piezas de poliuretano que se obtienen con esta técnica de RIM poseen una estructura interna de espuma rodeada por una capa exterior densa. Entonces, vamos a tener el diagrama que tenemos en la figura. Vamos a tener que básicamente vamos a tener un par de ingredientes, el ingrediente A y el ingrediente P, que van a ser bombeados dentro de unas cavidades con unas bombas hidráulicas viles y vulgares. A partir de ahí van a entrar en una cámara de pistones de inyección donde se miden las cantidades que van a ser colocadas dentro de dentro de nuestro molde y que van a resultar en la pieza general. Órale pues, entonces los líquidos se bombean en cantidades bien mediditas y con precisión hacia lo que tenemos que sería la cabeza mezcladora. En la cabeza mezcladora vamos a tener que los ingredientes claramente se mezclan y se procede a inyectar esta mezcla hacia la cavidad del molde con una presión relativamente baja. En ese caso vamos a inyectar nuestro tanque, vamos a entrar nuestro líquido en la cavidad, donde vamos a tener que donde nuestro material o donde nuestro polímero se va a empezar a secar y a solidificar en su fase final. Es normal que el tiempo de ciclo de estas piezas sea de alrededor de 2 minutos. Para cavidades que sean más grandes, los moldes para RIM
son menos costosos que los que corresponden al moldeo por inyección convencional. Es decir, si vas a hacer piezas grandes, te conviene más hacer un molde para un moldeo por inyección de RIM que un moldeo por inyección convencional. Las ventajas de este moldeo por inyección son que requieren poca energía en el proceso, los costos del equipo y del molde son menores, se dispone de una variedad de sistemas químicos que permiten obtener propiedades específicas de tu pieza ya moldeada. Y 4, el equipo de producción es bastante confiable y los sistemas químicos y las relaciones de la máquina se comprenden bien de manera que se pueden modificar casi que a petición de la aplicación. Órale pues, y de aquí vamos a ver lo que sigue, que sería el moldeo por compresión y transferencia. Hasta aquí, ¿alguna duda, comentario o algo con lo que les pueda ayudar? Ok, entonces vamos a seguir con esta parte. Vamos a ver ahora lo que viene siendo el moldeo por compresión y transferencia, que es un método un poquito más antiguo, pero es de los métodos que podemos ejemplificar o que podemos hacer directamente en casa. Vamos a ver que en esta sección vamos a estudiar un par de técnicas que se emplean para polímeros termofijos y para elastómeros. En general, para los termoplásticos regularmente no se alcanza la eficiencia del moldeo por inyección, a menos de que sean aplicaciones muy especiales, pero bueno, se puede hacer el moldeo. No es lo más eficaz del mundo, pero es funcional. Ok, pasamos de este lado y vamos a ver de qué masca la iguana con esto del moldeo por compresión. Entonces, vamos a tener, ok, esto de acá. Vamos a tener el moldeo por compresión, que es un proceso básicamente es arcaico desde antaño y es utilizado para plásticos termofijos. Vamos a ver que las aplicaciones incluyen discos de fonógrafo, llantas de caucho y algunos materiales compuestos de matriz polimérica. Acuérdense que la matriz polimérica indica que la mayor parte del material compuesto está hecho de ese material. Entonces, ahí va. El proceso es el que estamos viendo ahorita en pantalla y vamos a ver que tenemos 4 etapas. En la primera etapa, que es la que tenemos hasta la izquierda, es la que tenemos de este lado, vamos a tener lo que sigue. Vamos a tener que en este primer paso se carga una cantidad específica de compuesto para el moldeo, a lo cual le vamos a llamar carga. Y luego en la mitad inferior del molde la vamos a calentar. De manera que, ahí va, vamos a poder conseguir la cavidad de esta cosa que después va a ser llenada con un plástico. Tenemos la mitad superior que tiene un punzón que se va a encargar de presionar nuestro material para esparcirlo de manera uniforme dentro de la cavidad. Tenemos la mitad inferior del molde que va a ser la que va a ser calentada y tenemos un pasador golpeador que una vez que la pieza esté solidificada se va a mover hacia arriba para botar la pieza moldeada y que nosotros la podemos retirar sencillamente. Y entonces ahí va. Una vez, eso es lo que sucede en la primera etapa. Se coloca la carga de plástico y se calienta la mitad inferior del molde. Luego pasamos a la fase 2, donde se van a juntar las dos velocidades del molde, de manera que se va a comprimir la carga y va a hacer que se distribuya uniformemente sobre la cavidad que se tenía planeada. Y entonces pasamos a la fase 3, que es esta misma figura, en la que se calienta la carga por medio del molde caliente para polimerizar y curar el material en una pieza solidificada. Finalmente pasamos a la fase 4 de este proceso, en el cual se abren las mitades del molde y se utiliza el pasador golpeador para golpear la pieza y poder retirarla del molde y volver a empezar a nuestra primera fase del ciclo de moldeo por compresión.
voy a tener que en general la carga inicial del compuesto para el moldeo puede estar en varias formas. Puede ser en forma de polvo, puede estar en pellets, puede ser en forma líquida, puede ser en un material preformado. Y bueno, y la cantidad de polímero se debe de controlar con precisión para obtener una consistencia repetible en el producto. Si le pones de más, el producto a lo mejor va a batallar más para cerrar el molde. Su densidad puede ser diferente o puede chorrearse entre las esquinas o en las coyunturas del molde y eso pues también se va a ver reflejado como un defecto. Y entonces tenemos que tener cuidado pues con la cantidad de polímero. Y luego lo que hacemos es precalentar la carga antes de colocarla en el molde, de manera que se pueda suavizar el polímero y acortar la duración del ciclo de producción. En general voy a tener que los métodos de precalentamiento incluyen calentadores infrarrojos, puede ser un horno de convección o puede ser el uso de un tornillo rotatorio caliente en un barril. Voy a tener además que las prensas para el moldeo por compresión se orientan en forma vertical y contienen dos plaquitas a las que se ajustan las mitades del molde. Esto para poder cambiar el molde con relativa facilidad y con la misma maquinaria poder crear diferentes piezas. Órale, pues voy a tener también que los moldes para moldeo por compresión generalmente son más sencillos que los moldes para moldeo de inyección. En este caso, un molde para compresión no hay un sistema de bebedero, no tenemos un vaciadero y el proceso en sí está limitado a formas sencillas de una sola pieza y esto ocasiona que las capacidades de producción del moldeo por compresión sean menores comparado a otros procesos, ¿no? En este caso, a la hora de calentar el molde, por lo regular se lleva a cabo mediante una resistencia eléctrica, aunque también pueden usarse vapor o circulación de aceite caliente cerca del molde para aumentar su temperatura. En general, voy a tener de dos sopas. Voy a tener que los moldes de compresión se clasifican en moldes manuales, que se utilizan para hacer ensayos o para hacer como cáliz de cómo va quedando la pieza y los moldes semiautomáticos en los que la prensa va a tener un ciclo programado, pero es el operador quien carga y descarga de forma manual el plástico dentro del molde. Y vamos a tener los moldes automáticos que operan como un ciclo de prensa totalmente automático, como los que vimos en los videos anteriores. Técnicamente, tanto se carga y se descarga de manera automática. Y luego vamos a pasar a bueno, ¿en qué materiales se utiliza este moldeo por compresión? Déjenme si lo toco por acá, ¿no? Los materiales que se utilizan en este caso son fenoles, melamina, formaldehídos de urea, resinas epóxicas, uretanos y elastómeros. En general, las molduras que se hacen de este tipo de plásticos termoestables para el moldeo por compresión incluyen conexiones eléctricas, sockets, carcasas, las como manijas o agarraderas de los trastes. Y bueno, este método, a pesar de ser viejo, tiene algunas ventajas. En general, las ventajas son que los moldes son más sencillos, evidentemente por este motivo son más baratos, requieren una menor cantidad de mantenimiento y también existe una menor cantidad de desperdicio y esfuerzos residuales en las piezas moldeadas. Esto favorece el empleo de este proceso para piezas delgadas como los discos de fonógrafo. Y la desventaja regularmente que tienen sobre los otros procesos de producción es que las duraciones del ciclo son mayores y por tanto las tasas de producción se vuelven más pequeñas que en el caso del moldeo por inyección. Y ya vimos el moldeo por compresión, nos toca ver ahora el moldeo por transferencia, que vamos a tener que de dos tipos, de vasija y de pistón. Aquí me molesta un poquito que no cambie la figura, pero bueno, ahorita veo bien qué onda. Denme un minuto. Sí,
Si necesito modificar esa figura, déjenme ver si la tengo más abajo. No. Ok. Entonces, eso hay que corregirlo. Pero entonces sí podemos ver el moldeo por transferencia de vasija. Ya para terminar esta clase, yo creo. Entonces vamos a tener lo que sigue y vamos a ver moldeo por transferencia. Acá está. Vamos a ver que en el moldeo por transferencia lo que tenemos es que se introduce una carga de plástico termofija, regularmente ya preformada o precalentada, a una cámara que está inmediatamente delante de la cavidad del molde, es decir, está pegadita a la cavidad. Lo que hacemos es que dentro de esta cámara el plástico se calienta, después se aplica una presión para forzar al polímero, que para este momento ya debe estar suavizado, y se obliga al polímero a fluir hacia el molde que está caliente en el que ocurre la cura del polímero. En general vamos a tener que dos variantes del proceso. Uno va a ser el moldeo por transferencia de vasija, en el cual vamos a tener que la carga se inyecta desde una especie de vasija, que es esta de acá. Inyectamos desde una vasija, está la carga preformada. Desde ahí se va a inyectar hacia las cavidades del molde. Y por acá vamos a tener ya el pasador eyector que nos ayuda a botar la pieza. Y entonces vamos a ver que este moldeo por transferencia en vasija, la carga se inyecta desde una vasija a través de un canal vertical que va a dar hacia la cavidad. A partir de ahí tenemos que se presiona con un pistón la carga para forzarla a fluir dentro de las cavidades del molde, y después lo que se hace simple y sencillamente es quitar el martinete de transferencia, donde el martinete de transferencia va a quedar manchado por una pieza ahí polimérica que va a tener la forma del canal que conecta a la vasija de transferencia con las cavidades del plástico. Eso evidentemente se retira, se vuelve a llenar de carga preformada y se vuelve a presionar para obtener una nueva pieza. Cada vez que vamos terminando una pieza, tenemos un pasador que se va a ir encargando de empujar nuestra pieza hacia arriba de manera que el operador pueda retirar la pieza con relativa facilidad. Y hasta aquí voy a terminar la clase de hoy porque necesito corregir la figura que sigue.